Muchísimas gracias por estar aquí. Por supuesto, a la maestra Vianey por la invitación. Ya veníamos desde hace algunos meses concertando el poder estar aquí. Le agradezco de verdad mucho el voto de confianza y por supuesto al doctor Samuel Gutiérrez, quien fue el que estableció el contacto. Entonces, agradezco mucho la invitación. Y bueno, como si habrán podido dar cuenta con la breve semblanza que se dio, pues yo no soy experta en el campo de educación médica y quiero partir desde ahí. Esa es mi primera, eh, pues, declaratoria que tengo que dejar claramente manifiesta en esta presentación. Y efectivamente, en lo que me quiero enfocar el día de hoy es en entender, digamos, de manera muy general para qué son los estudios mixtos, cuándo los utilizamos, cuál es la lógica y cuál es la racionalidad de este tipo de estudios. Efectivamente, desde esta perspectiva, pues podríamos pensar que el uso de los métodos mixtos, pues los podemos emplear en diferentes campos. Yo lo uso desde el área sociomédica, de donde yo tengo experiencia como investigadora y donde lo he venido utilizando y donde le he ido encontrando cada vez más una mayor utilidad, y ese es el mensaje principal que yo quiero dejar el día de hoy en esta sesión, ¿no? Cómo poder incorporar, cómo poder entender los fenómenos de salud, los fenómenos de investigación en salud desde la educación médica, desde el campo sociomédico, desde la antropología, desde las diferentes áreas, utilizando estas herramientas, ¿no? Y así es como quiero darlo a entender los métodos mixtos como una herramienta adicional a los procesos de investigación y en el que hacer, eh, digamos, diario respecto a nuestros temas de investigación. Me gustaría mucho, por supuesto, les voy a compartir mi presentación, pero si fuera el caso y alguien quiere hacer una pregunta en el transcurso de la presentación, no es necesario que nos esperemos hasta el final. Si lo ven más práctico, decir detengámonos aquí y ampliar un punto de los que estoy presentando, con todo gusto, pues lo hacemos. Voy entonces a compartir la presentación. Me dicen ahí si ya la pueden ver. Por- Perfecto. Entonces, también la segunda acotación que yo quiero mencionar es que el tema de los métodos mixtos, como cualquier otro tipo de métodos y de herramientas y de técnicas de investigación, pues requiere de muchísima más profundidad y de un conocimiento y una práctica permanente, ¿no? No pretendo aquí que salgamos expertos, ni ya digamos sabemos de métodos mixtos porque escuchamos a Marcela, porque definitivamente pues hay muchos temas y muchas aristas que van a quedar por fuera de esta charla. Si en una próxima ocasión me invitan para ampliar algunas cosas, con todo gusto lo podemos hacer, pero sí es importante decir, no nos vamos a hacer expertos, vamos a entender los conceptos generales y yo voy a presentar de manera muy concreta los usos que tiene los métodos mixtos con una investigación que yo realicé, ¿sí? Los invito entonces también a que lo reflexionemos desde nuestros campos de acción, desde nuestras áreas de expertise, porque seguramente en la medida en que vayamos avanzando con la presentación, esto les va a ir dando sentido a lo que cada uno de nosotros hacemos. Eh, en primera instancia, entonces, pues sabemos que en el campo de la salud, pues disponemos de distintos enfoques para el abordaje de los temas de investigación y estoy segura que de alguna manera todos conocemos o técnicas cuantitativas o técnicas cualitativas, las hemos abordado en nuestros diferentes estudios y las hemos por lo general utilizado de maneras únicas o de maneras aisladas. Es decir, nos enfocamos en desarrollar estudios cuantitativos, meramente cuantitativos, o por el contrario, utilizamos técnicas cualitativas y nuestros estudios tienen pues este enfoque. Sin embargo, sabemos y conocemos que cada una de estas herramientas se basa en sus propios paradigmas en relación con la realidad y con la generación del conocimiento, ¿sí? Desde el punto de vista cuantitativo, ¿sí? El paradigma es positivista o lo que conocemos también como lo post-positivista, y lo cualitativo se enfoca o profundiza más hacia la comprensión de los fenómenos o de los problemas de salud que estamos tratando de abordar. Más adelante vamos a ir entendiendo un poco más a qué nos referimos con pues esta lógica positivista o la lógica comprensiva. Sin embargo,
La investigación en salud se lleva a cabo con la finalidad de adquirir más conocimientos acerca de un fenómeno de salud y sus posibles soluciones, ¿no? Entonces, no solo nos quedamos en entender y en caracterizar estos problemas de salud, sino en entender también y hacer propuestas de cómo mejorar y cómo resolverlas en un mediano o en un largo plazo. Entonces, para eso utilizamos estas herramientas con el fin de dar cuenta lo más fidedigno posible de qué es lo que está ocurriendo sobre el tema de investigación. Los tipos de estudio, entonces, han sido predominantemente cualitativos o cuantitativos. Ha habido una discusión permanente y más adelante también lo vamos a abordar de qué es mejor. ¿Es un estudio cuantitativo, un estudio cualitativo? ¿Qué tiene mayor validez y mayor fiabilidad y mayor robustez? Pero lo que sí es importante entender es que las lógicas del desarrollo de cada uno de estos estudios es muy distinta. Si lo pensamos desde el punto de vista cuantitativo, que podríamos decir lo que es el que ha predominado como herramienta de conocimiento para validar el conocimiento, en este caso se utilizan problemas que son acotados, es decir, se define un objetivo y una pregunta de investigación que está muy claramente delimitada y en este caso principalmente se utiliza o se recurre a métodos estadísticos para poder verificar o para cumplir con el objetivo que se tiene establecido. Una lógica importante de los estudios cuantitativos es que utilizamos, ¿sí? Digamos, un camino que nos va a llevar a la deducción, ¿sí? De los resultados a partir de unos datos. Entonces nosotros deducimos y tratamos de verificar una realidad que se ha denominado objetiva. Yo aquí quiero hacer un paréntesis sobre esta de lo que denominamos objetivo y subjetivo, porque también entonces creemos que lo cualitativo solo nos habla de esa realidad subjetiva en términos de que es algo que no es real. Y creo que ahí ha habido una confusión que pues ha abonado a esta discusión de si realmente lo cualitativo es útil o no. Desde la lógica cuantitativa también entonces lo que nos interesa es probar. Y quienes hemos desarrollado estos estudios sabemos que por lo general planteamos una hipótesis de investigación que nos va a dar una magnitud y una dirección hacia donde, digamos, esta estimación o el parámetro estadístico tendría que apuntar, ¿no? Y esta es una anticipación a los resultados de esa realidad objetiva, de eso que queremos comprobar. Tenemos entonces en contraparte los análisis o los estudios de tipo cualitativos, en donde aquí los planteamientos son mucho más abiertos, son mucho más generales, porque lo que nosotros queremos rescatar de los estudios cualitativos es la profundidad de las experiencias, de los significados a través de las experiencias propias entendidas en un entorno concreto, ¿sí? Entonces, si lo pensamos de esa manera, los estudios cualitativos abordan muchas más dimensiones y dan mayor amplitud pues a ese marco de entendimiento del fenómeno en salud. En este caso, además, el análisis es de tipo inductivo, ¿sí? Vamos permanentemente en contraste entre nuestra teoría, entre nuestros marcos conceptuales con los datos obtenidos, ¿sí? Y los datos obtenidos, pues, estos derivan de entrevistas a profundidad, de entrevistas semiestructuradas, de grupos focales, ¿sí? Entonces, estamos permanentemente haciendo este contraste entre esas dos dimensiones. Se quiere rescatar la realidad subjetiva y esta realidad subjetiva, lo que les digo, no es algo como que está ahí en la nebulosa y no sabemos qué es, sino es cómo las personas imprimen de significados sus experiencias de vida, sus experiencias alrededor, por ejemplo, de una enfermedad, de un padecimiento, alrededor, por ejemplo, del aprendizaje, ¿no? De la enseñanza, puede ser cualquiera de estos temas. Y tiene como ventaja la riqueza interpretativa. ¿Sí? Como lo decía muy bien la maestra hace un momento, pues los métodos mixtos no son métodos que son de reciente creación. Ya venían desde hace mucho tiempo utilizándose, más o menos desde los años 70 y los 80 agarró mucho más auge. Y entonces lo que dijeron es, ¿por qué no potenciamos, por qué no utilizamos cada una de las virtudes de cada una de estas herramientas, tanto cuantitativas como cualitativas, y la combinamos
en lo que ahora se conoce como los estudios de tipo mixto. Sin embargo, ha permanecido y ha perdurado, ¿no? En cuanto a qué es mejor, un estudio cuantitativo o cuál es, o el estudio cualitativo, ¿no? Como les decía, entonces ha habido una guerra de los paradigmas donde pues se han concebido estos dos ángulos metodológicos como opuestos, ¿no? Entonces, esta incompatibilidad se debe principalmente pues a que no hay una manera o no se ha podido resolver la lógica de los paradigmas, cómo pueden encajar el uno y en el otro, ¿no? Las discusiones sobre las metodologías tanto cuantitativas o cualitativas pues no han permitido ampliar las posibilidades de otras, digamos, de otros paradigmas, de otras herramientas de análisis y solo hasta estos años pues las opciones eran este enfoque positivista o el enfoque comprensivo, pero cada uno pues con sus propias rutas de análisis y con sus propias metodologías. Se han considerado entonces visiones como visiones irreconciliables. Es difícil, he tenido la oportunidad de estar en foros, mi formación es como demógrafo, entonces donde prevalece el dato, donde importa es justamente el número, ¿no? Y entonces donde hay una lógica de esto es lo que importa y esto es lo que es válido y esto es lo que refleja la realidad, ¿no? Y por otro lado, pues también he estado en espacios cualitativos donde dicen, no, definitivamente, pues esos datos son fríos, no nos dicen nada, no nos permite entender en qué contexto, no nos permite entender bajo qué circunstancias, cuáles fueron los procesos, de qué manera se interrelacionaron los actores. Entonces siempre ha habido este divorcio entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Sin embargo, entonces el método mixto pues representa un enfoque desde mi punto de vista innovador en el que pues la persona que lo va a utilizar, el investigador, va a recoger y va a producir inferencias a partir de la combinación, es decir, rescatando las herramientas cuantitativas y cualitativas que se ponen en juego en un mismo momento, en un mismo espacio de la investigación para generar pues digamos, esta comprensión integral de los temas de salud. ¿Cuándo entonces vamos a utilizar estos métodos mixtos o para qué nos van a servir? Nos van a servir cuando nosotros tenemos o nos vemos enfrentados a un problema de investigación que no va a poder resolverse con el uso de técnicas, de las técnicas cuantitativas o cualitativas por separado, ¿no? Aquí quiero ser muy enfática en esto porque también se ha vuelto una moda de pues, ya cualquier tema, entonces hay que resolverlo con método mixto. Y vamos a ver más adelante que realmente se requiere una razón de ser para poderlos utilizar. De lo que entonces disponemos los investigadores a la hora de afrontar estas complejidades en investigación, pues es a partir de estos enfoques, ¿no? De estos enfoques mixtos, donde, como les decía, podemos enfocar estos problemas de manera más comprensiva y de manera más integral. Los estudios mixtos van a permitir dar mayor sentido y entendimiento a los fenómenos sociales y sus interrelaciones. Miren esto tan interesante, ¿no? No es solo la cuantificación, sino de qué manera se dan estos procesos. Resolver las discrepancias entre los métodos cuantitativos y los cualitativos también es una de las maneras en la que los estudios mixtos pues, nos pueden ayudar o nos aportan en nuestras investigaciones y es precisamente a través de la triangulación de los métodos que podemos incrementar la validez del análisis y de las inferencias. Entonces aquí surge justamente este término de la triangulación que en los estudios mixtos tiene un sentido muy relevante porque es lo que nos va a permitir realmente dar cuenta de que se hizo un estudio con la rigurosidad, ¿sí?, que se requiere para poderlo entender de manera integral. La triangulación entonces va a permitir identificar los aspectos del problema o del fenómeno con mayor precisión al abordarlo desde distintos puntos de vista y a través de distintas técnicas e instrumentos. La triangulación va a requerir de un análisis cuidadoso del tipo de información que va a proporcionar cada método, ¿no? Entonces,
sí es necesario que tengamos muy claro qué es lo que vamos a obtener nosotros del componente cuantitativo, pero además de qué manera se va a complementar o cómo va a abonar el componente cualitativo, ¿no? Vamos a disponer de diferentes técnicas, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, que va desde la evidencia física, las entrevistas, los cuestionarios, las observaciones, las entrevistas, los grupos focales, ¿sí? A través de diferentes técnicas e instrumentos que son propios de cada una de estas dos ramas, ¿no? De tanto de lo cuantitativo como de lo cualitativo. La validez de la triangulación va a venir a través de tres vías. La primera es a partir de la validez reflexiva, es decir, cómo la investigación o cómo los resultados que yo obtengo de mi investigación abonan o contribuyen al cuerpo del conocimiento y de la teoría que está sustentando ese conocimiento. El otro tiene que ver desde la hermenéutica y la dialéctica, ¿sí? Y la otra tiene que ver desde lo cuantitativo y a través de los resultados estadísticos que obtengamos de la investigación. La triangulación, porque este es un tema que generalmente cuando vemos estos estudios de tipo mixto, ¿no? Y donde se utiliza primero un cuantitativo y después un cualitativo, es decir, para que no se vean disociados, la manera en la que nosotros podemos verificar la triangulación, o la manera a través de la cual se puede llegar a la triangulación, es a través de las herramientas metodológicas, ya sea a través de la combinación intramétodo o intermétodo, ¿no? Y estas triangulaciones pueden ser simultáneas o pueden darse de manera secuencial, ¿sí? Es decir, analizar propiamente entre el método, ya sea el cuantitativo o el cualitativo, cómo se entienden y cuáles son los resultados que se obtuvieron en cada una, utilizando cada una de estas herramientas y después contrastando qué me dio en lo cuantitativo y en lo cualitativo utilizando las diferentes herramientas. A eso nos referimos entonces a las triangulaciones intramétodo o intermétodo. Lo otro es que podemos hacer triangulaciones de los datos y esas triangulaciones se darían a través del tiempo y a través del espacio, ¿sí? Si tengo diferentes mediciones, si tengo sujetos o personas que las fui entrevistando, que las fui analizando a través del tiempo, o si hago el estudio en diferentes contextos geográficos, por ejemplo, o en diferentes unidades hospitalarias, etcétera, ¿no? Entonces, se van contrastando esos datos haciendo la triangulación a través pues, de estas dimensiones. La otra es la triangulación a través de los investigadores, ¿sí? De las investigadoras y de los investigadores. ¿Y cómo hacemos entonces esta triangulación? Es decir, cómo de manera independiente cada uno de los investigadores está analizando, está interpretando la información obtenida y después entonces cómo se llega a consensos o cuál es el análisis conjunto que deriva de ese trabajo individual después trasladado a un trabajo en conjunto. Y uno que es, digamos, quizá el más conocido o el más utilizado es la triangulación de tipo teórica, ¿no? Entonces yo parto de un marco teórico conceptual y voy analizando entonces cómo responde esa teoría con los datos o mis datos, cómo responden a esa teoría que yo estoy utilizando. Ya decíamos entonces cuándo se utiliza la investigación mixta y entonces para ir de manera más concreta eh, y de manera más práctica, si nosotros nos estamos enfrentando, tengo este tema de investigación y a lo mejor yo estoy viendo si utilizo un cuestionario y si yo lo hago de manera cuantitativa, a lo mejor no me responde por completo a lo que yo quiero saber y a lo que yo quiero llegar. Entonces en esos momentos es posiblemente cuando nosotros requiramos de los estudios mixtos, ¿no? En este caso, los estudios mixtos van a surgir cuando las preguntas de investigación son complejas y no las vamos a poder resolver con un solo enfoque, ¿sí? Más adelante también vamos a ver un ejemplo muy concreto de cómo esto entonces se lleva a la práctica. Se utiliza también cuando se requiere validar o corroborar los resultados obtenidos a través de un método.
¿sí? Y esto no significa, porque también se ha confundido, que cuando quiero validar o corroborar, es decir, ah, no, es que utilice el cuantitativo y el cualitativo, porque lo que yo encontré es que el cualitativo es mejor que el cualitativo. No es en esos casos, es decir, lo vamos a utilizar para ver si lo que yo obtuve con unas técnicas o con unas herramientas cuantitativas o cualitativas se corresponde con las otras técnicas, ¿no? Cuando se necesita utilizar un método para informar otro, por ejemplo, si necesito desarrollar un instrumento de investigación y a lo mejor yo no tengo mucha información sobre cómo debería ser ese instrumento, entonces a lo mejor yo primero parto de realizar entrevistas a profundidad e ir identificando entonces cuáles son los temas, los subtemas y los rubros que debería contener esta herramienta o este cuestionario que tendría que utilizar. En otros casos se utiliza también cuando se va a desarrollar una teoría sobre un tema específico para luego ponerlo a prueba. Cuando son estudios que han sido poco explorados, entonces también recurrimos al uso de las técnicas de investigación mixta para poder entonces desarrollar un marco o un cuerpo teórico que permita después a lo mejor realizar un estudio de tipo cuantitativo que me permita entender mejor entonces ese fenómeno. Sin embargo, hay que tener varios elementos en cuenta. Y lo primero es que los métodos mixtos, porque esto se ha tendido a confundir muchísimo, no son meramente la suma de lo cuantitativo y lo cualitativo. Y en esto ha sido muy recurrente y quizá también esto ha dado pie a muchas de las críticas que se tienen sobre los estudios de tipo mixto, ¿no? No es que yo agarro un estudio cuantitativo, un estudio cualitativo y lo sumo, ¿no? No es eso. Los estudios mixtos, hay que dejarlo claro, no se refieren a eso. Para que realmente sea un estudio mixto, debe existir una razón de ser por sí mismo, ¿no? O sea, tiene que tener un sentido que se debe ver reflejado en los objetivos de la investigación. ¿Qué va a determinar que yo elija un estudio de tipo mixto? Pues los objetivos, justamente. ¿Y cómo llego yo a eso o cómo se establecen esos objetivos? Pues a partir de las preguntas que van a guiar justamente los estudios y que deben reflejar claramente cuáles son esas preocupaciones sobre lo que yo quiero estudiar tanto desde los aspectos objetivos y de los aspectos subjetivos bajo estudio, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos esto muy presente porque también sucede que como esto suena muy interesante y a lo mejor suena muy bonito, muy rimbombante, entonces la gente dice, no, pues entonces de ahora en adelante yo lo que voy a hacer, voy a utilizar estudios mixtos y resulta que cuando uno va a ver si realmente el estudio ameritaba el uso de este tipo de estudios se da cuenta que los objetivos y las preguntas que se formularon se podrían haber resuelto perfectamente o con un cuantitativo o con un cualitativo. Como todas las técnicas, como todas las herramientas, como todos los marcos, pues los estudios mixtos tienen ventajas y desventajas. Algunas de las ventajas que se pueden comentar son las fortalezas de cada enfoque que va a compensar los puntos débiles del otro, ¿no? Ese es el punto, digamos, más importante a resaltar en cuanto a las ventajas. Va a fomentar la interacción de campos de conocimientos tanto inter y multidisciplinarios. Y aquí también viene otro tema relevante. Los estudios mixtos parten de la colaboración inter y multidisciplinaria, es decir, difícilmente un investigador por sí mismo, ¿sí? Como responsable único de la investigación, va a poder tener las capacidades, ¿sí? Para poder aportar a esta integración de los resultados, ¿no? No quiero decir de, ay, pues alguien que sepa cuantitativo y cualitativo lo podría decir. Claro que sí, pero los resultados de los estudios mixtos requieren de discusión y de una construcción colegiada de esos resultados, ¿no? Porque no es un proceso ya en la práctica que resulte fácil, ¿no? Es decir, vamos a tener por un lado datos estadísticos, por otro lado narrativas, ¿no? Análisis de discurso, qué sé yo, y entonces hay que ver cuáles son los puntos de encuentro o no de esos resultados y eso requiere de múltiples miradas.
Otra de las ventajas de los estudios mixtos es la flexibilidad metodológica, es decir, una vez que yo identifico ese problema, una vez que yo defino esos objetivos y en cuanto yo tenga claramente establecidas las preguntas de investigación, voy a poder ir llevando según las necesidades del proyecto, pues puedo ir utilizando esas herramientas como mejor convengan para optimizar los resultados que se van a obtener. Permite, como ya dijimos, la comprensión más holística y exhaustiva del tema de investigación y mejora el enfoque al emplear instrumentos más específicos y adecuados al contexto. Y esta, digamos que es otra de las virtudes de los estudios mixtos, ¿no? Y es que nos va a permitir, por un lado, ir adaptando nuestros marcos teóricos conceptuales como nuestros instrumentos que van a ser muy ad hoc al problema de investigación. No es que vamos a tomar un estudio muestra y entonces tal cual nosotros lo vamos a aterrizar a nuestra investigación, ¿no? Insisto, la manera en que utilizamos estas técnicas va a responder propiamente a cómo se va a ir moldeando y cuáles son las necesidades muy específicas del proyecto de investigación. Estas son entonces las ventajas, ¿no? Pero también los estudios mixtos tienen sus problemas y sus desventajas, y entre ellos está que aumenta la complejidad de la planificación y la implementación misma de los estudios. Eh, no es fácil, digamos que suena muy tentador poder llevar a cabo los estudios cualitativos, pero también si no se saben conducir, finalmente lo que vamos a tener es una producción de información y de resultados que posiblemente después no vamos a saber cómo van a encajar o cómo los vamos a poder ordenar y darle sentido una vez que sea necesaria tanto el análisis de cada una de las técnicas como en la triangulación. Va a requerir de mucho más tiempo y recursos para llevarlos a cabo, porque por supuesto, pues se duplican los costos, ¿no? Si tenemos que hacer entrevistas, si tenemos que hacer eh, eh, encuestas, ¿no? Esto nos va a llevar mucho más tiempo, tanto en el diseño y la planeación como en la aplicación de estos instrumentos y posteriormente el análisis, ¿no? Insisto, va a depender de un equipo multidisciplinario de investigadoras y de investigadores y a veces también, pues no es tan fácil conformar estos grupos de trabajo y que haya esta diversidad, ¿no? De que hayan personas que tengan más experiencia en una herramienta, en una técnica que en otra. Insisto, puede ser poco clara la forma de resolver las discrepancias que surjan de la interpretación de los resultados y esto en la triangulación, ¿no? Si nos dan resultados contradictorios, lo cuantitativo y lo cualitativo, pues es una manera de dar cuenta justamente de esta dificultad que nos imponen este tipo de estudios y pues ahí se va a requerir de una rigurosidad en la manera en la que se planteó y en la que se formuló, se desarrolló el estudio y por supuesto cómo se utilizó y cómo se tradujo esa información en los resultados. Las principales críticas a los estudios mixtos pues van desde la incompatibilidad epistemológica, ¿no? Tenemos como em, estos enfoques que están totalmente eh, separados, ¿no? Desde esta visión positivista del objetivo, de lo verificable, de lo cuantificable, y lo otro desde la comprensión, desde la reflexibilidad, de esta manera más amplia de entender los fenómenos que pues muchos autores o muchos críticos de los estudios mixtos dicen, pues es que esto no se ha podido resolver en otras esferas, mucho menos poniendo en una licuadora y entonces ahí se resolvió, ¿no? Estos siguen siendo las dificultades y las críticas más fuertes que hay a este tipo de estudios. Los estudios cuantitativos y cualitativos parten de supuestos que es paradigmáticos distintos y esto significa y esto se traduce en que hay visiones o hay una visión del mundo que es totalmente opuesta, ¿no? Como esto que ya veníamos diciendo, desde el cuantitativo, desde esta lógica positivista, donde la verdad existe y la meta es llegar a descubrirla, ¿no? Ese es el propósito de los estudios cuantitativos y por eso entonces nosotros utilizamos la hipótesis, vamos de manera secuencial, no nos retrocedemos, sino que vamos
digamos, barriendo las técnicas y los métodos hasta la verificación, ¿no? O hasta si comprobamos o no las hipótesis de investigación. Por otro lado, entonces está lo cualitativo, que como ya lo dijimos también, viene desde este sentido constructivista, donde las personas construyen activamente el conocimiento, ¿no? Entonces son copartícipes, no es la investigadora, no es el investigador que va y toma los datos y los pone a prueba y dice, esto fue así o esto es así, ¿no? Entonces aquí las personas participantes, los sujetos de estudio van a tener un rol fundamental en la construcción del conocimiento y nuevamente desde una lógica de las propias experiencias y entendiéndolo esto en el contexto en el que ocurre. Y a partir de esto, entonces, desde la perspectiva constructivista, lo que importa es el significado que las personas le dan a sus vivencias, ¿no? Desde el lugar donde se hacen las narrativas, desde el lugar desde donde las personas se reconocen y reconocen cuál es su relación con, pues, estos fenómenos de estudio. No me quiero extender mucho, por favor, si me voy excediendo de tiempo, me dicen. Eh, pero entonces, bueno, ahora, ¿cuáles son los modelos de diseños mixtos, no? Entonces, se han dicho, se han propuesto diferentes modelos, digamos que unos lo desglosan más, otros dicen que son menos, pero a grandes rasgos podríamos decir que existen 4 modelos para el desarrollo de los estudios mixtos. Entonces, el primero sería el método cualitativo para desarrollar las medidas cuantitativas. El segundo serían los métodos cuantitativos para reforzar descubrimientos, los métodos cualitativos para explicar descubrimientos cuantitativos y los métodos cuantitativos y cualitativos para ser usados de manera paralela, ¿sí? Si observamos cuál es la propuesta de desarrollo de los métodos mixtos, entonces vemos cuáles son los verbos utilizados. No es para comprobar una cosa y otra, no es para dar veracidad a un método sobre el otro, sino es una manera de fortalecer y de complementar, pues, los resultados de las investigaciones. En cuanto a los principales diseños de la investigación mixta, hay muchos. Creswell es, digamos, uno de los autores que más han aportado al tema de estudios mixtos. Y bueno, él hace, digamos, esta distinción entre los estudios de investigación mixta, que son básicos, y los estudios mixtos, que ya por su nivel de complejidad, pues son más avanzados. Hoy solo me quiero quedar en poderles plantear qué son los estudios mixtos básicos, en donde encontramos los estudios mixtos básicos de tipo convergente, de tipo exploratorio secuencial, y el otro que sería el de tipo explicativo secuencial. Y entonces vamos a ver de qué trata eso. Entre los estudios mixtos avanzados están los de tipo de intervención, de justicia social y de evaluación por múltiples etapas. Este tipo de estudios son mucho más complejos, no voy a adentrarme hoy en ellos, quedo satisfecha con que nos quede claro cuáles son estos 3 tipos de estudios básicos, que son los que generalmente utilizamos para los niveles de investigación que nosotros generalmente desarrollamos. El estudio convergente aborda los datos cualitativos y cuantitativos por separado, ¿sí? Para luego comparar los resultados y confirmar los hallazgos. Si recuerdan, ¿verdad? Una de las maneras de hacer la triangulación es a partir de los datos. En esta lógica de los estudios convergentes, entonces hacemos justamente eso. Tenemos una recolección de datos cuantitativos, una recolección de los datos cualitativos, ya hacemos el procesamiento de esta información y después entonces procedemos a la interpretación. La interpretación que a partir de la triangulación de los resultados de ambas herramientas.
En los estudios de tipo secuencial explicativo, primero entonces vamos a tener una fase cuantitativa y posteriormente una cualitativa. Y en este caso, los datos cuantitativos son predominantes. Esta parte me parece fundamental porque no necesariamente el hecho de que nosotros estemos desarrollando un estudio mixto significa que es un 50-50, ¿sí? Es decir, puedo yo en mi investigación darle mayor peso a un enfoque que a otro. Puedo decir, sí, es un estudio secuencial explicativo, en este caso va a tener mayor predominancia los estudios cuantitativos o pueden haber otro tipo de estudios donde lo cualitativo sea lo predominante. En este caso, entonces, se hace una recolección y análisis de los datos cuantitativos, luego una recolección de los datos cualitativos y después se hace la interpretación, ¿sí? Si lo vemos de esta manera, pues la lógica, digamos, en la manera en la que se recolectan los datos y el momento en el que se procesa la información son distintos, ¿no? Digamos, la secuencia se va a ir modificando. El siguiente estudio es de tipo secuencial exploratorio y en este caso se realiza primero la fase cualitativa y luego la cuantitativa, ¿sí? Y en este caso, entonces, la información cualitativa es la predominante, ¿no? En esta misma lógica, primero se recolectan los datos cualitativos, posteriormente los cuantitativos y vamos a hacer la interpretación. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta hasta acá, pueden abrir sus micrófonos o como ustedes gusten. Ahora, ¿cómo se han utilizado los métodos mixtos en educación médica? ¿No? Entonces, yo me di a la tarea, les dije desde un principio que no es propiamente el campo de investigación en el que tengo experiencia, pero lo que sí sé es que desde el campo de la educación médica se ha hecho muchos aportes y se ha utilizado mucho los métodos mixtos. Incluso pues en la Facultad de Medicina de la UNAM tenemos ahí, por fortuna, la doctora Liz Jamuy, que de manera muy integral maneja estos conceptos y lo ha utilizado en diversos estudios que ha desarrollado. Entonces, en el campo de la educación médica, los métodos mixtos resultan útiles para comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Ayer me tuve que involucrar un poco más y entenderle cómo han desarrollado los estudios, pero efectivamente importa tanto cuál es el resultado, por ejemplo, del aprendizaje, ¿no? Visto de una manera muy cuantificable, pero también cómo se dan esos procesos de aprendizaje, ¿no? Y entonces, claro, eso desde el punto de vista de los métodos mixtos, pues tiene mucha lógica. Me importa el resultado, pero también me importa el proceso que conllevó a lograr ese resultado. En educación, los problemas se abordan en capas, esto lo comenta la doctora Jamuy, ya que existen múltiples dimensiones en la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Y entonces ir entendiendo esas capas son fundamentales porque efectivamente cada vez que vamos, digamos, develando cada una de estas capas, entonces nos vamos dando cuenta que en esos procesos y en el resultado, pues intervienen diferentes factores. Y por lo tanto, en esos casos, se hace indispensable o son útiles los tipos de estudios mixtos. Para entender esto, entonces, desde el punto de vista de la educación médica, para formular preguntas que nos lleven a entender o a utilizar estas técnicas y estas herramientas, entonces se plantean ¿qué es importante saber, no? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender tanto de los resultados del aprendizaje y de la enseñanza como de los procesos? ¿Y cuáles son los niveles de información que van a afectar el fenómeno de estudio? Y a partir de esto, entonces, vamos a poder determinar, ¿no? Esto es un ejemplo muy general, pero es una manera en la que entonces nosotros podríamos incorporar, pues, esta perspectiva de los análisis de tipo mixto. Encontré justamente este artículo sobre la formación docente evaluada por método mixto. Y bueno, aquí hay unos colegas de la Facultad de Medicina, seguramente ustedes los conocerán, yo no he tenido el gusto, pero bueno, en donde
yo los invito a que ustedes revisen porque sí hay mucho sobre los métodos mixtos utilizados en educación mixta, en educación médica, y me parece que pues hay una muy buena información y ya hay un desarrollo importante sobre cómo se ha avanzado con este tipo de métodos sobre el conocimiento de los procesos de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado en cuanto a los estudios mixtos en América Latina, ¿no? Entonces, podríamos decir que en comparación pues, con otras regiones del mundo, todavía las iniciativas del uso de los métodos mixtos son incipientes, sí son incipientes, sin embargo, se han hecho esfuerzos importantes, ¿no? Y uno de ellos es que en 2019 se creó la Asociación Latinoamericana de Investigación en Métodos Mixtos. Ellos tienen su página y ahí van actualizando pues qué es lo que se están haciendo, van subiendo información, muchos de ellos tienen experiencia en educación médica, tengo que decírselos también. Entonces es una herramienta que pues puede ser de muchísima utilidad, sobre todo para generar comunidad y para fortalecer pues estos lazos, ¿no? Pues en la medida en que esto vaya creciendo, pues tener con quién compartir y con quién discutir de qué manera se están desarrollando los proyectos en nuestros contextos particulares, ¿no? Porque insistimos, o sea, los métodos mixtos y las herramientas están, pero tienen también una lógica de desarrollo desde el contexto donde se llevan a cabo. En este caso, esta asociación tiene como objetivo promover el uso, la enseñanza y la difusión de los métodos entre los académicos y académicas latinoamericanas y latinoamericanos, especialmente entre aquellas personas cuyo idioma materno es el español. Entonces, sí ha habido hay un esfuerzo importante por impulsar y por fortalecer estas redes a nivel de América Latina. Sin embargo, como ya les decía, esta es una iniciativa que pues, es de reciente creación y hasta hace poco que había revisado de dónde provenían sus miembros. Estos eran principalmente de Colombia, Chile, Paraguay y España. Entonces, bueno, pues creo que las mexicanas y los mexicanos que nos interesan pues estos temas deberíamos levantar la mano y aportar y hacer parte de este tipo de redes. Como les decía, ya me quedan muy pocos minutos. Estos últimos 5 minutos los quiero dedicar a un estudio de tipo mixto que yo desarrollé hace un par de años, que es resultado de un proyecto de investigación financiado por el PAPIT en la UNAM, en donde a mí me interesaba conocer tanto las trayectorias y barreras en la atención de pacientes con enfermedad renal crónica, en este caso de personas no derechohabientes, en México, ¿no? Ahí les dejo el link, es un estudio que ya se publicó, pero quiero aquí decirles cuál fue el objetivo, porque parte de lo que les he venido diciendo es, debe haber un objetivo claramente delimitado que me permita decir, en este caso, para este estudio, yo requiero de un estudio mixto. El objetivo que se propuso fue describir, por un lado, las trayectorias y, por otro lado, entender las experiencias de atención, así como las barreras para recibir tratamiento de sustitución renal, ¿no? De personas con enfermedad renal crónica en etapa renal que eran admitidas en un hospital de la Ciudad de México, en un hospital de la red pública de la Ciudad de México. Entonces, si vemos en este objetivo, ¿sí? Se refleja justamente, pues, cuál era la necesidad de entender eh, qué era lo que sucedía con estos pacientes a partir de las trayectorias. No me interesa profundizar en qué entendía yo por trayectoria o qué se entendió en el proyecto por trayectoria, sino de una manera muy práctica era cuantificar qué pasaba y cuánto tiempo le llevaba a las personas llegar a los servicios de salud, cuánto tiempo pasaban entre que percibían un signo o un síntoma antes de acudir a los servicios de salud, y la manera en la que se podía hacer eso era de manera cuantitativa, ¿no? Sin embargo, decir, supongamos, el 70% de las personas tenían un retraso de la atención por sí sola, pues eso no tenía mucho sentido. Por supuesto que es un porcentaje elevado, pero me interesaba saber, pues, qué pasaba, ¿no? O sea, por qué las personas llegaban de manera tardía a los servicios de salud. Entonces, en este momento se eh, eh, convino,
se vio la necesidad de poder incorporar estas experiencias para entender estas trayectorias de atención, ¿no? En este caso, elegimos un estudio exploratorio con diseño mixto convergente, pero fue predominantemente cualitativo. Más adelante, entonces les voy a mostrar cómo. Ahí están los criterios de selección, pero esa fue la lógica del diseño de la investigación. De manera resumida, se encuestaron a 199 pacientes que acudieron a ese hospital, a esos pacientes con enfermedad renal crónica en etapa terminal, y en este caso entonces utilizamos estadísticas y el uso, por ejemplo, de medias, de medianas, de desviaciones estándar, frecuencias y porcentajes para describir qué era lo que pasaba con la población en términos de la búsqueda de la atención, es decir, de estas trayectorias. Y en el componente cualitativo se hicieron 42 entrevistas con pacientes y cuidadores, y por su parte estas entrevistas fueron analizadas y procesadas con el software Atlas T a través de un análisis temático, ¿no? Entonces, nada más para poner en contexto qué fue lo que se hizo, para qué se utilizó lo cuantitativo y lo cualitativo. Aquí se los estoy resumiendo porque no hay mucho tiempo y tampoco es el propósito presentar en sí el estudio, pero a partir de nuestro análisis cuantitativo, lo que nosotros pudimos establecer era qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces, cuál era el primer tratamiento que las personas recibían, cuál era el tratamiento al momento de que se llevaba el estudio, quién prescribía el tratamiento, si era un nefrólogo o era otro tipo de personal de salud, los lapsos de tiempo para la primera prescripción del tratamiento, ya fuera diálisis o hemodiálisis, el tiempo en el que llevaban en el tratamiento de reemplazo renal. Y entonces, bueno, nada más para decirles que esto nos permitió ir entendiendo e ir identificando en estas trayectorias que habían barreras y habían limitaciones para que las personas pudieran acceder a los tratamientos de sustitución renal. Lo planteamos de manera lineal, es decir, el tiempo que se buscaba, que se llevaban en buscar la atención médica, el tiempo que llegaban para tener un diagnóstico de enfermedad renal y el tiempo requerido entre el diagnóstico de la enfermedad renal crónica y el inicio del tratamiento. Y esas trayectorias las pudimos reconstruir a partir de los datos cuantitativos. Sin embargo, insisto, o sea, decir que se llevaban estos tiempos, pues sí nos era útil, pero ¿qué era realmente lo que pasaba? ¿Cuáles eran los motivos por los cuales las personas se llevaban, por ejemplo, tanto tiempo para llegar a un diagnóstico de enfermedad renal? Y entonces, a partir de las entrevistas, se analizaron estas narrativas y empezamos a identificar, por ejemplo, que las personas no le daban importancia, por ejemplo, así orinaban sangre, así estaban muy hinchados o si llevaban una semana sin poderse levantar de la cama, ¿no? Entonces pudimos identificar que en parte de esas trayectorias y de esos retrasos, pues se debía también por falta de información de las personas, porque no le daban la importancia suficiente, porque llevaban mucho tiempo con los signos y síntomas, y esto pues iba prolongando el tiempo de la búsqueda de atención, y por lo tanto las personas ya llegaban a los servicios de salud cuando sus condiciones ya eran muy graves. No me puedo tampoco detener acá, pero en efecto estos resultados ya de la triangulación se dio a partir de los datos, es decir, de lo cuantitativo y lo cualitativo, y entonces marcamos como esos temas que fueron ejes tanto en lo cuantitativo y en lo cualitativo, y lo cruzamos para poder entender realmente entonces qué pasa. Esto de manera muy general. Ahí queda la referencia por si alguna persona le interesa leer el estudio completo y para ver efectivamente cómo se desarrolló a mayor detalle pues el estudio mixto. Pero ya para cerrar, pues quería dejar como estas reflexiones. Y la primera es que la complejidad de las investigaciones en salud constituyen un desafío metodológico para las investigadoras y los investigadores, ¿no? No es fácil, y aunque llevemos tiempo desarrollando nuestras investigaciones, sabemos que los retos son
muy distintos entre un proyecto y otro, ¿no? Entonces, eso es algo en lo que permanentemente nos estamos confrontando quienes desarrollamos investigación. Y en esta lógica, los métodos mixtos son una herramienta que pueden contribuir a un mayor desarrollo y calidad de las investigaciones en este campo, ¿no? Creo que pueden complementar muy bien, nos puede dar un entendimiento mucho más integral sobre lo que estamos pasando, sobre lo que está viendo y lo que está pasando, pero no lo podemos aplicar en todas las investigaciones y eso sí hay que considerarlo pues a la hora que decidamos si es pertinente o no. El uso de los estudios mixtos es novedoso y permite ampliar el alcance de las preguntas, las teorías y los resultados, eso también es cierto, ampliar el alcance de nuestras investigaciones y eso siempre es un desafío que va a ser muy importante pues ir resolviendo como investigadores. Sí se sugiere seguir impulsando el desarrollo de este tipo de estudios. Ya vimos entonces que falta mucho por fortalecer, mucho todavía por aportar. Entonces creo que si estamos interesados en esta línea es un momento pues muy oportuno y el desarrollo de los estudios mixtos se encuentra en pleno desarrollo y estabilización. Entonces pues también es algo en lo que nos estamos formando, en lo que estamos aprendiendo y esto es también un proceso de ida y regreso, ¿no? De ver cómo está evolucionando ese enfoque y qué es lo que está aportando y cómo nosotros entonces podemos ir incorporando en nuestras investigaciones. Y quisiera cerrar con esto, ¿no? Investigar finalmente es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Les dejo mi contacto, agradezco mucho y espero que hayan quedado algún espacio para preguntas. Claro Muchas que gracias. sí. No, muchas gracias, Marcela, con el permiso que me diste de hablarte con Claro esta que sí. confianza. No, muchísimas gracias. Creo que nos tuviste aquí con el interés enfocado en estas generalidades y claro que te vamos a tomar la palabra para hacer una segunda parte de métodos mixtos. Ya me pondré de acuerdo contigo. Y sí me gustaría al público que nos acompaña, si tiene alguna pregunta para la doctora Marcela, algún comentario, pues pueden abrir su micrófono. Fernando Rosas, creo que levantaste la mano. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? En lo que se No, animan, todo muy bien, adelante, Fer, gracias. adelante. En lo que se animan, fíjate, Marcela, que los que novatos que vamos en estos procesos de investigación, a veces decimos, a mí me queda muy claro que el objetivo de la investigación te va a dar la pauta de qué tipo de estudio vas a realizar, pero a veces suele suceder que como novatos decimos, pues yo voy a hacer un estudio cuantitativo, ya vamos desarrollando el estudio y a la mitad del camino se me ocurre que quiero hacer un método mixto. En la vida todo es posible, todo es factible, pero la realidad es que tú bien lo marcaste, es el objetivo te da la pauta, pero ¿qué pensarías o qué recomendaciones nos darías en estos procesos de que como investigador tú llevas un enfoque cuantitativo y dices, pues ahora lo voy a complementar con cualitativo? ¿Qué nos puedes comentar acerca de estas decisiones como investigadores novatos que a veces tenemos? Bueno, yo creo que eso nos enfrentamos todo el tiempo, vamos sobre la marcha y nos vamos encontrando de, ay, ¿por qué no? Ya lo hice cuantitativo y ¿por qué no hago unas entrevistas, no? Entonces, pues se nos hace fácil, ¿no? Definitivamente también tenemos que vincular esto con el mismo proceso de la investigación y el proceso de investigación es un proceso ordenado, sistemático, con una lógica, ¿no? Que me va a llevar a partir de un objetivo a un resultado, ¿no? Entonces, desde esa lógica, pues no es adecuado, no es pertinente, pues este tipo de cosas. Ahora, sucedió en la pandemia, nos tocó reinventar muchas cosas, nos tocó echar mano de muchas herramientas y de otras estrategias, ¿no? Y entonces sí se permite, creo, claro que también creo que las investigaciones nos permite esa flexibilidad de reflexión acerca de cómo estamos adquiriendo o cómo nos estamos acercando a los fenómenos de salud, ¿no? Entonces también dependerá de el momento en el que yo diga, chin, y tal vez sí, ¿no?
pero no se me hace que si yo definí un objetivo que perfectamente se resuelve desde un enfoque cuantitativo cualitativo, después diga, ¿y por qué no hizo eso, no? ¿Qué pasa eso, no? Y creo que también es una cuestión ética, ¿no? No podemos tener a las personas ahí, bueno, y si ya las tengo aquí entrevistadas, ¿y por qué no les hago un cuestionario, no? Entonces creo que no, o sea, insisto, como lo comenté en la presentación, esto debe tener una razón de ser, debe tener un objetivo y debe partir de una pregunta concreta. Eso sería Excelente. lo que yo tendría para decir. Excelente. Marcela, en el chat la doctora Yolanda Marín dice que muy interesante tu plática y que si nos podrías dar la referencia completa de Criswell, de Creswell, este, claro que Creswell, sí. de Creswell, Sí, perdón. te los Ujú. envío, te puedo si quieres enviar un correo y sí, y hay mucha información. De hecho, tiene unos libros muy interesantes sobre métodos mixtos. Es uno de los investigadores que más ha aportado, como les decía, a este enfoque de los métodos mixtos y además tiene la ventaja de que si le damos seguimiento a sus publicaciones, yo referí este de 2015 y hay cosas desde los enfoques mixtos que se siguen manteniendo pero que también van innovándose, ¿no? Y en sus publicaciones vamos a poder encontrar eso. Claro que sí, les comparto la referencia. Muchas gracias. ¿Alguien más de nuestro staff, de nuestros invitados aquí virtualmente que quiera comentar algo? O Pueden todo abrir su quedó muy micrófono. claro o todo es confusión. No, bien, muchas gracias, Marce, por la plática que fue muy interesante. Y luego le quería decir a Bian, tengo aquí abajo el libro de Creswell en dos partes, por si lo quieres, le quieres echar un ojito. Ya no, nada más era en realidad eso, pero mil gracias, Marce, estuvo muy Perfecto. padre. Ay, yo pues no sé si la doctora Laura esté aquí para cerrar la sesión y si no, pues pasaríamos a cerrarla y agradecerte infinitamente, Marcela. No va a ser la primera vez que te tengamos aquí. Creo que nos tuviste muy Gracias. atentos. A muchos nos gustan estos métodos mixtos, pero también hay que tener esta experiencia y hay que saber desarrollar este tipo de investigaciones. Y tú nos abriste este panorama, nos estás ayudando a dar estos primeros pasos y agradecerte infinitamente. Pronto te haremos llegar una constancia de esta conferencia y como te repito, subiremos el video en nuestra red, Redecin, en nuestra página, ahí lo pueden consultar. Agradecerles a todos los asistentes por estar aquí presentes y muchísimas gracias. Damos por terminado el día de hoy nuestra actividad. Gracias, Marcela. Muchas En contacto gracias. contigo. Hasta pronto. Bye, bye.